أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. En el nombre de Allah, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos otra vez más a un vídeo sobre el que hablamos la semana pasada, relacionado con las pautas que tenemos que seguir en este mes de Ramadán para que este mes de Ramadán sea lo más provechoso posible. Comentamos en el vídeo anterior que la práctica de adoración del ayuno es una práctica fundamental y básica en el desarrollo de nuestra espiritualidad como creyentes, porque tal y como dice Allah Azza wa Jalla en el Corán, كما كتب على الذين من قبلكم, es decir, se nos ha prescrito a nosotros tal y como se les prescribió a aquellos que nos precedieron en la fe, aquellos que también eran creyentes y que siguieron algún mensajero de los que Allah envió a este mundo. Y por ello es fundamental, porque además es uno de los pilares del Islam, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, Bunya al-Islam ala khams, y entre esos pilares donde dice el Islam se fundamenta sobre 5 pilares, uno de ellos es el ayuno del mes de Ramadán. Los sabios de la espiritualidad islámica, el Tazkiya, nos hablan de, o lo que ellos denominan como af'al al-qulub, es decir, los actos del corazón. Estos actos del corazón son muchos y, a modo de indicación, podéis encontrarlos si cogéis el libro del Imam An-Nawawi, rahimahullah, Riyad al-Salihin, el Jardín de los Justos. Si leéis el índice y si abrís el libro, todo el libro comienza con todos estos actos o acciones del corazón, como es el niyya, la intención, el istiqama, la rectitud, el tauba, la penitencia, el istighfar, el pedir perdón a Allah. Todos ellos son actos del corazón fundamentales para la incolumidad, es decir, la pureza y el estado sano de nuestro espíritu, y que tienen que ver con Allah y que son muy importantes en nuestra espiritualidad y en la fundamentación de nuestra relación con Allah Azza wa Jal. ¿Qué tenemos que hacer antes de todas esas acciones que tenemos que hacer no solo en Ramadán, sino durante toda nuestra vida y en cada uno de nuestros estados, independientemente de nuestras circunstancias? El acto que hay que hacer, que es un acto también del corazón, es el de la introspección, que en árabe vendría a ser como ta'ammul batini, es decir, una reflexión interna de nosotros mismos, un examen para hacer un diagnóstico de lo que tenemos que dejar de hacer y aquello que es malo para que podamos avanzar. Porque, como dicen en el Corán, Allah no cambia a un grupo, a una comunidad, a una gente, hasta que hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hasta que cambien lo que hay en ellos mismos. Y por eso nosotros tenemos que cambiar para avanzar, para mejorar, no solo de un modo individual, sino a nivel colectivo, porque somos como un edificio donde, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se refuerzan unos a otros, pero esos ladrillos tienen que ser en sí mismos fuertes, y si no estamos fuertes, pues ni ya como comunidad ni como individuos pues podemos avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a empezar con algo tan sencillo como coger un papel o un folio y vamos a apuntar 2 bloques. Vamos a hacer 2 cosas, que son las siguientes. Vamos a poner por un lado, como tenéis aquí, lo que tengo que hacer, y en otro bloque lo que no tengo que hacer. Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Estos son 2 bloques fundamentales. Y dentro de cada uno de esos bloques los dividimos otra vez en otros 2 bloques, en otras 2 secciones. Lo que tengo que hacer para con Allah o respecto con Allah, y lo que tengo que hacer respecto con la gente. Y lo que no tengo que hacer
respecto con Allah y lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer respecto o para con la gente. Lo que se llama en el fiqh, en el derecho islámico, al-awamir, las órdenes imperativas, o an-nawahi, las órdenes restrictivas. Al-awamir o an-nawahi, órdenes imperativas y órdenes restrictivas. Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Bien, pues cogemos este papel y simplemente comenzamos a escribir y ponemos... Antes de escribir lo que te digo, lo que he dicho, tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos, una introspección. Dijo el imam al-Muhasibi, rahimahullah, uno de los grandes sabios de la espiritualidad islámica, dijo: no tomes a nadie como consejero, sino que tómate a ti como tu propio consejero. ¿Qué quería decir con esto? De que nosotros, cuando pedimos consejo a alguien, a veces solemos ocultar cosas, bien por vergüenza, porque bien no queremos que se entere de algo que nosotros hacemos y le contamos una media verdad, por así decir. Entonces él nos puede dar un consejo, un hermano, un conocido, con toda su buena sinceridad y con todo su buen hacer, pero lo va a hacer en base a esa media verdad que le hemos contado. Entonces no será un consejo completo, un consejo sólido. Sin embargo, quienes conocen mejor lo que hay dentro de nosotros mismos somos nosotros mismos. Y por lo tanto el mejor consejero, si somos sinceros en lo que estamos haciendo, somos nosotros mismos. Y por eso, cuando escribimos en el papel qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer, tenemos que hacer ese análisis interno de nosotros. Y vamos a empezar, pues, poniéndonos ejemplos. Por ejemplo, si somos de personas pues que no hacemos, por poner el ejemplo, no nos despertamos para hacer Salat al-Subh, pues tenemos que apuntarlo y decir, tengo que hacer Salat al-Subh en su momento. O, por ejemplo, si hablamos de lo que hemos dicho antes respecto a lo que hay que hacer para con la gente, porque el Islam no solo es ibadah, no solo es ibadat, no son solo actos de adoración, sino que también son muamalat. Son los modos de actuar con la gente y Allah nos va a sopesar y nos examina respecto a todas nuestras obras, lo que hacemos para con él y lo que hacemos para con las personas, tanto en lo bueno y en lo malo. Y eso todos lo sabemos, por eso tenemos que reflejarlo en este papel y plasmarlo. Por ejemplo, de las cosas que tengo que hacer para con la gente, visitar a los familiares, o también ser respetuoso con mi vecino, o si lo que apuntamos es lo que tengo que hacer para con Allah, ser sincero en mi relación con Allah, leer más el Corán, o pedir faltas por las cosas que hago, porque hacemos faltas, hacemos pecados y no pedimos ese perdón que Allah nos ha exigido que hagamos para que Él nos perdone esas faltas. Y luego vamos a la otra parte, a las cosas que tengo que dejar de hacer. Y voy, por ejemplo, a la división donde tiene que ver con Allah. Y ponemos el ma'asi, es decir, las desobediencias y las faltas que hacemos nosotros. Sobre todo aquellas que hacemos en privado, porque son más de las que hacemos delante de la gente. Entonces, ahí puede haber de todo, puede haber desde adulterio, robar, maltratar, muchas cosas que a Allah no le complace y que tenemos que dejar. Y que son, como he dicho, hay algunas que son de al-kabair, que son de los pecados capitales y que únicamente se puede perdonar si Allah quiere. No hay nada que las borre. Son cosas que Allah las perdona a Él si quiere a sus siervos. Y cosas malas para con la gente, como por ejemplo robar, mentir, decir palabrotas, insultar, malsinar, difamar. Todas son cosas que tenemos que dejar si somos de las personas que hacen esas cosas. Cuando ya hayamos hecho, pues hayamos rellenado nuestro papel, como aquí veis, me lo he puesto en verde, lo que tenemos que hacer, y en rojo, lo que tenemos que dejar de hacer. Después de haber apuntado todas estas cosas, y que tienen que ser nuestras cosas de nuestro interior, después de esa introspección, tenemos que priorizar, porque no es lo mismo alguien que, aunque haciendo algo muy recomendable, que es como leer el Corán, no es lo mismo alguien que no lee el Corán de alguien que no hace el Salah. Es sabido y es reconocido que es más importante hacer el Salah porque es un pilar del Islam. Pues vamos a hacer eso, vamos a priorizar en qué es lo importante. Por eso, si os fijáis aquí, he puesto las cosas que no hacemos y que a veces tenemos que hacer, que es aprender el din, como veis aquí. Aprender el din es una cosa que pensamos que ya conocemos el din
hemos leído algunas cosas, pensamos que conocemos, pero tenemos que aprender más, porque si no aprendemos qué es aquello que complace a Allah y aquello que no le complace, no podemos hacer esta lista. No podemos hacer esta lista y no sabremos qué poner, cómo discernir para saber qué es aquello que le gusta, qué le complace y qué no, y sobre todo para priorizar qué es lo más importante a la hora de dejar algo y a la hora de emprender a hacer algo. Por ejemplo, no es de recibo y no es de cajón que una persona haga muchas nawafil, muchas obras voluntarias, y sea negligente, por ejemplo, en oraciones obligatorias, en el salah, el mafruda. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es priorizar. Sé que tengo que cambiar, decir, pues a veces digo palabrotas, a veces digo palabras malsonantes, me enfado con rapidez, son cosas que tenemos que cambiar, pero hay que saber priorizar. Y priorizar en el sentido de que vamos a tener que ir dejando unas cosas y ir haciendo otras que son las más importantes. Y por último deciros, que yo solo poner este ejemplo, hay quien piensa que Ramadán es como un túnel de lavado de coches, donde pasa el coche sucio, entra sucio y sale reluciente. Eso lo único que significa, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, es que Allah nos haya perdonado todas nuestras faltas en este mes de Ramadán, que es posible, y le pedimos a Allah azza wa jal que seamos de entre esas personas. Pero eso no significa que una persona que tiene malos hábitos, que es una mala persona para con la gente, que tiene cosas que cambiar en su actitud, significa que cuando pase el Ramadán todo ello se haya ido. No. Al contrario, Ramadán tiene que ser un momento donde nosotros cojamos esa fuerza, esa vitalidad espiritual, esa energía, para hacer luego, cuando acabe el Ramadán, precisamente continuar en ese trabajo de reformar y de reforma de lo que hay en nuestro interior. Porque no va a acabar Ramadán y vamos a ser ángeles y vamos a ser mejores personas. No. Tiene que ser Ramadán una carga espiritual, un trabajo de introspección para que nosotros demos luego lo mejor después de Ramadán, porque una de las cosas que vemos en Ramadán, desgraciadamente, es que hermanos que no hacen nada, absolutamente nada, y que son negligentes en su din, durante todo el año se entregan en Ramadán a todo, al ayuno, al salah, al tarawih, a muchas cosas, y luego cuando salen se quedan igual. Es como no se hubiesen hecho Ramadán. ¿Por qué? Porque no han hecho ese trabajo de introspección y no han hecho esa obra sincera de querer cambiar realmente lo que hay en nuestro interior. Y por eso pedimos a Allah que nos dé fuerza, que nos dé vitalidad, que nos dé esa energía espiritual que necesitamos en nuestra vida, sobre todo en Ramadán, para aprovechar al máximo todo el tiempo, para hacer ese trabajo de introspección e ir cambiando poco a poco, porque lo necesitamos. Y os emplazo al próximo vídeo, donde marcaremos un programa a seguir para Ramadán. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.